Mis amados, nos gozamos de poder, aunque sea mirarle con los ojos, decirle que le amamos, que le queremos dar un abrazo cercano, que la circunstancia no nos lo permite, pero que realmente nosotros le amamos. Y que esta situación no va a quitar el gozo que nosotros tenemos en el Señor. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Primera de Pedro. Gloria a Dios. Mi alma alaba y bendice el nombre del Señor. Primera de Pedro, en su primer capítulo, vamos a estar leyendo algunos versos de este capítulo y en él vamos a estar disertando bajo el tema un mensaje de esperanza para un pueblo en sufrimiento. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si quiere se puede poner en pie para que no se sienta tan preso. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Leo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Démosle gracias al Señor por estas palabras y pídale a Dios que nos hable en este día de manera especial. Oh, bendito sea tu santo nombre, Dios todopoderoso y eterno. Gracias te damos por la oportunidad que nos presenta para poder adorarte, para poder bendecirte, y aunque sea en estas condiciones, reunirnos a tributarte la honra debida a tu nombre. Yo en esta hora quiero ser solo un instrumento en tu mano, y que toda la gloria y toda la honra sean para ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria a Dios. Un mensaje de esperanza para un pueblo en sufrimiento. Pedro, en su primera carta, le está escribiendo a los hermanos que estaban desterrados de Israel. Por eso él llama a los dispersos, a los que están dispersos, a los dispersados, a los desterrados, a los expatriados. Lo que no sabemos si en ese momento, cuando él escribe, esa dispersión se había producido por causa del evangelio. Eso es lo que creemos. Porque un expatriado puede ser voluntariamente o puede ser de forma involuntaria. Usted puede voluntariamente viajar a un país y usted está fuera de su patria. Usted es un expatriado, aunque se fue voluntariamente. Pero en el caso de ellos, probablemente había sido por causa de la palabra que tuvieron que ser dispersos. Había un mandato que a ellos se le había dado para que estuvieran
predicando y llevando el evangelio a todo lugar. Sin embargo, ellos no lo habían hecho. Si se quiere, podemos decir que ellos desobedecieron a ese mandato. Porque ellos debieron estar predicando el evangelio en todo lugar, en todas esas aldeas donde ellos fueron dispersos. Sin embargo, no lo habían hecho. Pero vino entonces una persecución y se da lo que se llama la diáspora, esa dispersión donde ellos tuvieron que ir a diferentes lugares. Y a ellos le está escribiendo el apóstol un mensaje de esperanza. Pero yo, cuando estaba leyendo esto, me di cuenta que no solo a ellos, sino que a ti y a mí también nos corresponde lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque aunque te sientas cómodo en el lugar donde está, esa no es tu patria definitiva. Tú y yo aquí simplemente somos peregrinos. Tú y yo estamos de paso, bendito sea el nombre del Señor. Hay una patria celestial que nos espera y esa es la definitiva. Ahí vamos a pasar la eternidad. Por lo tanto, nosotros también aquí estamos de paso. Y muchas veces sufriendo mucho como estaban sufriendo ellos. Y en este tiempo estamos sufriendo hasta el no podernos dar un abrazo como quisiéramos. Bendito sea el nombre del Señor. A ellos le escribió. Y ellos tenían que saber algunas cosas. Y él le dice, ustedes, los que están en la dispersión en todos estos lugares, han sido llevados allí, bendito sea el nombre del Señor, pero ustedes son elegidos según la presencia de Dios en el Espíritu Santo por medio de la resurrección de Jesucristo. Ustedes son preelegidos. Ahora usted tiene que saber para qué han sido preelegidos. Y yo creo que tú y yo también debemos saberlo. Hay varias cosas que el apóstol le dice a ellos. Si usted va conmigo, lo primero que ellos tenían que saber era que ellos habían sido elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Usted y yo igualmente hemos sido elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿a quién debemos nosotros obedecer? Yo quiero decirle, al primero que debemos obedecer es a Dios. Sin embargo, usted aprende la obediencia en su casa. Entonces usted y yo tenemos la responsabilidad de obedecer a nuestros padres. Debemos obedecer a las autoridades establecidas. Según Romanos en su capítulo 13 dice que debemos obedecer a las autoridades. Porque ninguna autoridad es puesta sino por Dios. Y las que resisten a ellos, también a Dios se resiste y acarrean condenación. Debemos obedecer a vuestros pastores. Eso lo dice en el libro de los Hebreos. Obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vosotros como quienes tienen que dar cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros obedecemos, entonces a ellos también estamos obedeciendo a Dios. Y para ser rociado con la sangre, ¿por qué, hermano? Porque la sangre de Jesucristo es la que te limpia, me limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Ese era el primer propósito por el cual ellos habían sido elegidos. Pero también ellos habían sido elegidos porque también tenían que recibir una herencia que aunque no se le va a dar todavía, hay una herencia reservada en los cielos para ti y para mí. Y no una herencia cualquiera. Una herencia que no se marchita. Una herencia que no está corrompida, no se destruye, no se corrompe. Una herencia que está allí para la iglesia, reservada en los cielos, donde no va a ir un ladrón y se va a robar tu herencia y después te van a salir que se perdió. No, 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 está reservada. Y ellos, aunque estaban sufriendo, tenían que saber eso, que esa herencia estaba guardada en los cielos para ellos. Bendito sea el Señor. Por eso el apóstol le dice, alégrense, aunque sea por un corto tiempo, pero alégrense, porque si es posible, ustedes tienen que pasar por algunas pruebas. Hermano, también a ti y a mí se nos enseña, a veces tenemos que pasar por pruebas. ¿Y sabe cuál es el propósito de la prueba cuando nosotros estamos en ella? Que al salir de ella resulte en alabanza, gloria y honra de nuestro Dios. Cuando estemos pasando por una prueba, en vez de nosotros estar cuestionando ¿y por qué Dios permite que yo pase por esto? En vez de eso, dele gloria y honra a Dios. Dios es glorificado cuando usted pasa
con éxito su prueba, bendito sea el Señor. Ahora estamos sometidos a una prueba, pero nosotros también la pasaremos con éxito y Dios será glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Y qué más entonces le dice a ellos y también nos dice a nosotros? Que nosotros debemos de gozarnos porque estamos en Cristo, aunque todavía nosotros no lo hemos visto. Sin haberlo visto, gócese. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay un privilegio grande que usted y yo tenemos. A nosotros nos ha tocado ministrar un evangelio. Oiga bien, que lo ministraron los profetas sin saber qué persona y en qué tiempo era que se iba a manifestar. Ellos hablaron de Cristo sin saber. Alabado sea el nombre del Señor. No sabían en qué tiempo ni en qué persona iba a estar ese Espíritu de Cristo. Sin embargo, usted y yo ya sabemos. Fue para aquellos que estaban en la dispersión, pero fue también para nosotros. Y ese evangelio que los profetas llevaron de manera profética, valga la redundancia, que tú y yo ahora lo llevamos nosotros de manera práctica, porque Dios permitió que fuera escrito en las Sagradas Escrituras para que tú y yo lo tuviésemos a mano y pudiéramos hablar de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y dice que entonces esa persona iba a pasar por un sufrimiento, pero esos sufrimientos, después de haber pasado, iban a traer gloria. ¿Tú sabes cuáles son las glorias del sufrimiento de Cristo? Tú y yo. Ellos también eran el resultado, eran la gloria de los sufrimientos de Cristo. Es verdad que Cristo padeció en la cruz, es verdad que sufrió, es verdad que fue ultrajado, pero tuvo un resultado extraordinario. Hoy el mundo está lleno de hombres y mujeres que pueden decir con voz audible que son salvos, bendito sea el Señor, porque la sangre de Cristo lo alcanzó. Alabado sea el nombre del Señor. Y déjame decirte que aún los ángeles anhelan predicar este evangelio que tú y yo predicamos. Pero qué más ellos debían saber, y yo creo que también tú y yo lo debemos saber, que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Esto no es para el que comenzó, esto es para el que termina. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un fin de todo esto. Y cuando ese fin llegue, habrá una manifestación gloriosa de Cristo. Y ahí, en esa manifestación gloriosa de Cristo, vamos a recibir ya lo que es el premio de nuestra fe, la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Esa salvación que ya tenemos hoy, pero que será manifestado en el tiempo del fin. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es interesante entonces que nosotros veamos la fe desde dos posiciones. Una posición que es la fe para salvación y una posición que es la fe para vivir y practicar. Bendito sea el nombre del Señor. La fe para salvación no es más que la capacidad que Dios ha colocado en cada uno de nosotros para creer y confiar en su promesa. Creer en Él y confiar en su promesa. Esa es la fe salvadora. La ha puesto Dios en cada uno de nosotros. ¿Sabe para qué? Para que confiemos, para que creamos en Él, pero también para que creamos en sus promesas. Bendito sea el Señor. Ese es uno de la forma de nosotros entender la fe. Pero hay otra forma de entender la fe, y es que la fe es el conjunto de doctrina que emanan, que derivan del Evangelio. Si tú quieres, entonces lo puedes decir de otra manera. La fe es el conjunto de prácticas y enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a través del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Judas en una ocasión dijo: contended ardientemente por la fe dada una vez a los santos. ¿A qué fe se refería a él? Se refería a la fe, el conjunto de doctrina que ya habían recibido. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay algo más que ellos debían saber, y tú y yo lo debemos saber. Hay un requerimiento para nosotros, bendito sea el Señor. Por tanto, es decir, por todo lo antes dicho, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Estoy en el verso 13 del capítulo 1.
Sed sobrio y esperad por completo cuando Jesucristo sea manifestado. Le está diciendo, aunque ustedes estén pasando por prueba, soporten, porque habrá una manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y si usted lee entonces al apóstol Pablo en su capítulo 12 del libro de Romanos, dice, no os conforméis a este siglo. Hermano, hay mucha gente que se está conformando, que se está acomodando a este siglo, a lo que será en este siglo, bendito sea el Señor. ¿Qué busca este siglo? Este siglo lo que está buscando es culto a la personalidad. Este siglo lo que está buscando es placer. Usted y yo no podemos acomodarnos a la manifestación de este siglo, lo que se está dando en este siglo. Usted ve a la gente buscando que los reconozcan. Y ese buscar que les reconozcan es un culto a la personalidad. Mucha gente que se están olvidando del propósito para el cual fueron llamados y ellos están engrandeciéndose. Y hay que tener cuidado con esto, porque aún nosotros los que estamos en este camino, que estamos predicando, muchas veces estamos buscando que la gente nos dé aprobación. Yo quiero decirte una cosa, nosotros no estamos aquí para que la gente nos dé aprobación. Nosotros estamos aquí para llevar un mensaje de salvación a la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Que nos apruebe el que nos llamó. Bendito sea el nombre del Señor. Que nos apruebe el que nos llamó. Por otro lado, el enemigo ha creado una estela de condiciones para el placer que mata. Porque déjeme decirle, hay un placer que es bueno. La Biblia dice que tú y yo debemos complacernos, sentir placer cuando leemos las Escrituras. Bendito sea el Señor, deleitarnos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay un deleite que tú te puedes dar. Y hay muchas cosas que Dios dejó para que tú la disfrutes y para que yo la disfrute también. Pero no es el caso del que te estoy hablando. Te estoy hablando del deleite que el mundo está condicionando para que aún los hombres y mujeres de Dios, si se descuidan, caen en lo mismo. Bendito sea el Señor. Juan lo dice de la siguiente manera: cuidémonos, y yo lo estoy parafraseando, de lo que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Hay mucha gente que está acomodado para vivir eso. Ese no es el propósito para el que tú y yo hemos sido llamados. Tú y yo hemos sido llamados para que aquí seamos representantes del reino de los cielos. En otras palabras, representantes de Cristo. Para llevar las virtudes de aquel, la de él, la de Cristo, que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. A eso hemos sido llamados y hemos sido constituidos como pueblo santo. Para eso, bendito sea el Señor. Y haciendo eso, entonces nosotros estamos haciendo la voluntad del que nos llamó. Y en eso debemos nosotros ejercitarnos. Pero no podemos gloriarnos de las cosas cuando estábamos antes en el mundo, bendito Dios, en nuestra ignorancia. Cuando eso nos gloriábamos de cosas que no son la más importante, que no son las que agradan al Padre, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más nos está diciendo? Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Oiga, hermano, hay un requerimiento de Dios para que tú y yo seamos santos en todas vuestras maneras de vivir, todas las formas de vida. Y si yo estoy trabajando, ahí tú tienes que ser santo. Y si estoy estudiando, ahí tú tienes que ser santo. Y si estoy entonces en casa haciendo lo que hacer, en familia, ahí debo ser santo. Yo quiero decirle que la mayoría de nosotros, el lugar para ser santo es el templo. No, en el templo cualquiera es santo. Pasa como le digo a un niño, a su mamá, en una ocasión, él era hijo de pastores, y le dice a su mamá: mami, quedémonos aquí en el templo. Y la mamá se sorprende porque generalmente los niños lo que quieren es se terminó y se van. Usted ve que aquí cuando dicen
Santidad, Jehová, ya los niños lo están esperando. Ya no podemos ir. Generalmente el niño no está para durar mucho tiempo en un solo lugar. Entonces, ¿cómo es posible que este niño va a querer que nos quedemos en la iglesia? ¿Sabe cuál era la razón? La madre le pregunta, ¿y por qué tú quieres que nos quedemos en la iglesia? Y dice, es que papá en la iglesia es tan bueno. Ya lo otro no hay que decirlo, ¿verdad? Eso quiere decir que entonces fuera de la iglesia. Entonces no, nos está diciendo, usted y yo somos y debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y él entonces dice la razón, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Hay un requerimiento de santidad para ti y para mí de parte de Dios y en toda vuestra manera de vivir. Porque si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Está diciendo todo el tiempo que nos toque a nosotros estar aquí en la tierra. Recuerde que le dije al principio que somos peregrinos en nuestro accionar, en nuestro caminar, en nuestro movernos. Somos peregrinos. Entonces, como peregrinos, nosotros debemos saber que debemos tener temor a aquel que nos llamó. Y el temor no es más que usted evitar hacer lo malo y dedicarse a hacer el bien. El temor es lo que hace que tú evites el mal y te entrenes para el bien. Si usted en los proverbios de Salomón va a encontrar que él dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que teme a Jehová no hace nada malo, ni contra Dios, ni contra su hermano. ¿Qué más debían ellos saber? Bendito sea el nombre del Señor. Que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir en la cual vivían los padres. Una manera vana de vivir. Ellos tenían que entender que de ahí fuimos rescatados. Rescatado quiere decir fuimos comprados. Estábamos empeñados al enemigo. Y Jesucristo pagó el precio que ni tú, ni yo, ni nadie podía pagar. Y fuimos entonces rescatados de esa vana manera de vivir. Y con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nosotros no podemos olvidar eso, hermano. Y eso tiene que llevarnos a nosotros a ser agradecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es interesante y yo quiero detenerme un poquito aquí, porque hay gente que cree que el amar a su hermano no es una condición de requerimiento de Dios para su vida. Ese es un mandato, hermano. Y yo quiero decirle, a veces nosotros estamos muy equivocados en lo que es la palabra pecado, porque nosotros queremos ponerle nombre a ciertas cosas y ahí erramos. Yo aprendí hace mucho tiempo que pecar es hacer lo que Dios no manda, pero también es dejar de hacer lo que Dios manda. Entonces, si Dios te manda que nos amemos unos a otros, ¿cómo es posible que entonces tú me vas a odiar? ¿Cómo es posible que tú no quieres saber de mí? ¿Cómo es posible que yo no quiera saber de ti? Eso es imposible, porque no vamos entonces a cumplir con este requerimiento de Dios, que debemos amarnos los unos a los otros, para el amor fraternal no fingido. Porque hay mucha gente que sabe fingir, que por delante es una cosa y por detrás es otra. No. Tú y yo debemos amarnos de tal manera que tú puedas contar conmigo y yo pueda contar contigo en cualquier circunstancia, en cualquier escenario, presente y no presente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más no debemos olvidar? Que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece
para siempre. Y esto lo que nos está diciendo son dos cosas muy importantes. Número uno, que sepa que nuestro pasar por aquí, esto es efímero, esto es pasajero. Esto es muy efímero, hermano. Por mucho que duremos, la vida aquí es poca. Siempre sale corta. La verdadera es aquella, la de la eternidad. Pero también nos dice la gloria del hombre como la flor. Una flor usted la corta y al poco rato ya se marchita. Entonces nosotros no debemos andar buscando la gloria de los hombres, porque se marchita, eso no tiene gran valor. Si la vida es corta y la gloria se marchita, entonces esto te está diciendo que lo de aquí es muy pasajero. No anhele las cosas de aquí, anhela la palabra de Dios, que es así, permanece para siempre. Yo concluyo con este verso, el número 1 y 2 del capítulo 2. Dice así: desechando pues toda malicia. Yo quiero que usted lo entienda bien. Toda malicia debemos desechar, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Una detracción es la acción que le causa daño a otro. Entonces usted y yo debemos evitar todo eso. Debemos evitar entonces la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todo lo que le cause daño a otro. Bendito sea el Señor. Entonces, por el contrario, ¿qué debemos desear? ¿Qué te está diciendo? Lo que debe desechar y lo que debe desear. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si hemos gustado la benignidad del Señor, entonces desechemos todo lo que Dios no le agrada y apropiémonos de lo que Dios le agrada. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Tú sabes cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Usted y yo debemos desearla siempre, pero no solo para verla, no solo para leerla. Además de esto, nosotros tenemos que obedecerla y se obedece viviéndola. Entonces, eso nos ayudará para salvación. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Y quiere el Señor que al reflexionar en esta palabra, meditemos y nosotros seamos entonces hallados gratos delante de los ojos del Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde.